4 minutos en un lugar. Ya la palabra decir castillo nos lleva a historias. De eso nos va a contar Willy Quiroz. Willy, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Nacho, exactamente, pura historia. Estamos en el barrio porteño de Boedo y mirá la imagen que te vengo a presentar. Es el Castillo de Sandro, ni más ni menos, un sitio declarado de interés cultural, un sitio, dice la leyenda, que Sandro venía por la zona y este lugar se iluminó y él dijo, bueno, yo acá tengo que poner mi estudio de grabación, el más grande de Latinoamérica, el mejor de toda la zona. Y bueno, después terminó siendo, digamos, en este caso un sitio de interés cultural, terminó siendo un museo. Aquí hay muchas cosas justamente del propio Sandro y vamos a charlar y mostrarles un poquito, no solo del castillo, sino vamos a hablar sobre un documental que se estrenó con grabaciones inéditas encontradas a lo largo de toda su historia. Vamos a charlar con Graciela Guiñazú, que nos está esperando dentro del castillo, y vamos a recorrerlo un ratito. Vamos a ir ingresando, me está esperando Graciela aquí dentro. ¿Cómo estás, Graciela? Muy buenos días. Bienvenidos al Castillo de Sandro. Es un edificio que espero disfruten porque lo construyó él, lo diseñó él, lo soñó él, que de hecho ahí, miren, si quieren les muestro. El plano original lleva el nombre de Roberto Sánchez como propietario, por supuesto la firma de un arquitecto, y que tiene la fecha de 1985, y al lado el dibujo de cómo él soñó que iba a quedar el castillo, que es lo que estás viendo si vas del lado de la vereda, que tiene su firma Sandro y es del año 87. Bien, vení, vamos un segundito afuera, porque en realidad lo que quería recorrer y mostrar con vos es en la fachada, la cara de Sandro, que se inauguró hace poquito, ¿no? Sí, el 21 de agosto, 2 días después de su cumpleaños, que fue el 19, se inauguró la escultura Sandro Iluminado. Es la segunda escultura que hizo Alejandro Marmo, el artista plástico muy admirador de la obra de Roberto Sánchez, de Sandro. Donó estas dos esculturas Sandro Iluminado, una está en la estación de tren de Banfield, esa se colocó el mismo 19 de agosto, y el 21 se hizo acá una gran fiesta en la calle con las nenas, los nenes de Sandro, y bueno, por supuesto estuvo Olga Caraventa, que es la viuda de Roberto Sánchez, y es una escultura que significa mucho porque este castillo para él, como yo decía antes, era un sueño, y que hoy se vea reflejado en un centro cultural donde se hacen actividades, por supuesto ahora con aforos y todo el año pasado parado, es como en parte ser coprotagonista de esos deseos que él tenía, ¿no? Ahí está, este castillo que, como decía recién, ahora sí vamos ingresando, sí, como decía recién, él lo soñó, digamos, o en realidad lo vio iluminado en una noche de esas mágicas y él lo soñó como su estudio de grabación, ¿no? Claro, él pasaba por acá y él vivía en Banfield, es decir, que pasó casualmente por esta avenida Pavón y vio una casa chorizo en realidad. No había nada que le llamara la atención más que el sitio en sí, iluminado especialmente por la luna, que como sabemos en todas las canciones de Sandro, la luna, las penumbras están, y compró esa casa chorizo, la hizo demoler, y allí finalmente empezó estos dibujos, que son como maquetas que él hacía porque él era dibujante, no solamente del castillo, sino de sus vestuarios, absolutamente de todo lo que él hacía, y tardó muchos años en construirlo, casi 12, pero finalmente cuando terminó de construirlo, él soñaba hacer un estudio de grabación aquí, inclusive lo iba a inaugurar, mirá, con Tina Turner, ese era su sueño, pero bueno, se dio cuenta que era más barato en ese momento grabar y producir en Estados Unidos que en Argentina, y el castillo terminó siendo la sede de sus oficinas, en donde trabajaba Aldo Aresi, su representante, y Olga Garaventa, porque él a Olga la conoció acá en el castillo, y también a veces funcionaba como sala de ensayos o incluso como un lugar de depósito de sus diseños para los espectáculos. De hecho, si entramos al bar temático El Gitano, vas a ver que hay una rosa del otro lado del vidrio. Esa rosa pertenece al espectáculo El Hombre de la Rosa, que es del año 2001. Bien, y contame vos esto que se armó, digamos, con grabaciones inéditas, este famoso último disco, si querés, pero en realidad es un disco con grabaciones inéditas de él, algunos temas inéditos y otras grabaciones de los temas que se conocen, pero en otro ámbito, me decís. Sí, tengo una historia así, se llama El Disco, que además es el título de una de sus canciones.
En realidad pertenece a 11 canciones que él grabó en su home studio de Banfield, que está ubicado en el escritorio de la casa, una parte ahí y otra parte donde después construyó lo que él llamó el piano bar, pero funcionó durante un tiempo un estudio de grabación profesional. Esas cintas, ya sea en cassette o en cintas, estamos hablando de otra tecnología, obviamente, él en realidad se las envió a su productor de aquel momento, Rubén Aguilera, con el home studio viejo que le regala porque él lo renueva. Eso quedó en la casa de Rubén en Junín durante años sin que nadie le preste atención. Quedó en un lugar, digamos, conservado, incluso con Sandro vivo. Y hace 3 años el hijo de Rubén, que es John Aguilera, que es el ahijado artístico de Sandro y además es músico también, empezó a revisar. Y ahí aparecen mágicamente estas voces, por eso hicimos grabaciones encontradas, de Sandro en su estado natural. Lo que pasa es que Sandro, yo siempre digo, y perdón el fanatismo, pero lo veo así, como un artista tan integral que él no necesitaba de la tecnología para que su voz suene diferente. Él era afinado naturalmente, cantaba como lo escuchás, y por eso después se convocaron a 36 músicos, 13 de ellos históricos de él, para ponerle la música a su voz. Bien, Sandro, que hubiera cumplido el 19 de agosto 76 años, y vos has hecho muchas cosas de él, libros, por ejemplo, que has escrito, has participado también en su serie, ¿no? En realidad todo eso empezó porque yo era cronista de Crónica TV y así empecé, primero guardias, y vos, Willy, sabés de qué se trata esto, en la puerta de la casa de Banfield, 2 años, hasta que lo vi actuar en vivo por primera vez, y a partir de ahí, como él era artista exclusivo del canal, empecé a hacerlo los reportajes mano a mano, que fueron muchísimos. Así empezó todo. Así empezó todo, y una vez me ofrecen escribir un libro, el sueño en definitiva de todo periodista, sobre todo si te dedicas también a la gráfica, y le pedí permiso. Y así claro, porque con él convida, digamos. Claro, sí, eso fue, yo lo vi, me lo ofrecieron en el 2003, lo veo, porque yo lo veía cuando él lo disponía, no cuando yo quería. Lo veo en febrero del 2004 y le digo, mirá, don Sánchez, le decía yo, me ofrecieron escribir un libro sobre vos. Y él se rió, me dijo, dale para adelante, contá la verdad. Y yo le pregunté de qué se reía y me dijo, bueno, que nunca nadie me pide permiso. Y lo más interesante es que ahí, lo que estamos viendo, en el último estante hay 3 tipos de copas y vasos. La copa del Martini, que está ahí, es la copa con la que él brindó ese día conmigo, que me ofreció una copa de espumante después de esa nota, de pedirle permiso, porque él estaba celebrando el regreso a la vida, en definitiva, que fue con el espectáculo La Profecía del 2004, que fue su último show. Bien, mientras nosotros seguimos recorriendo, Nacho, te escucha Graciela. ¿Qué tal, Graciela? Buen día, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por abrirnos la puerta del museo. Pero de todo lo que nos contaste, sabés que no desconocí el detalle de Sandro dibujando. De dibujar el primero, cómo imaginó el castillo, pero también del diseño de la ropa. Mira, eso es algo maravilloso, porque uno siempre, Nacho, y vos lo sabes muy bien, sobre todo cree que ciertos artistas, los que se dedican a la música o a la actuación, son un poco chamulleros, como digo yo, te adornan las historias. Y Sandro siempre te contaba esas cosas. Y yo cuando tuve la oportunidad ya de ir a Banfield, ya unos años después que él había partido, empecé a encontrar todos los dibujos que él hacía. Los diseños del vestuario los empezó a hacer desde cuando era Sandro y los de Fuego, para que tengas una idea. Y hay un cuaderno que encontré en un lugar insólito, en donde están los primeros diseños de los vestuarios que él tuvo. Y de hecho, cuando él no tenía dinero en ese momento, él era de una familia humilde, hasta se hacía parte del vestuario con la tela de los colchones, ¿viste? Sí. Mirá. Esas cosas. Y escúchame, pero Graciela, ¿y esos dibujos? ¿Hay algún lugar donde se los pueda ver? ¿Están conservados? ¿En algún lugar están? Sí. Mirá, todo está en Banfield y de hecho, para el 19 de agosto terminamos un proyecto que es muy lindo, que es el recorrido virtual interactivo de la casa de Sandro en Banfield, porque como Olga vivía ahí, nunca quiso hacer un museo presencial, y entonces nos aliamos con Rodrigo Vila, que es el director de cine, que hizo entre otros documentales el de Cantora, por ejemplo, y ahí mostramos todas esas cosas. Pero inclusive cuando hicimos una exposición que se llama Sandro Espectacular,
también ahí yo, que fui la curadora, le puse como el foco en eso, porque me llamó la atención tanto como a ustedes, porque es el otro costado, el lado B del artista, ¿no? Claro. Graciela, más allá de que, como también contaste, había descubierto que era más barato, perdón, grabar en los Estados Unidos que aquí. ¿En este estudio llegó a grabar? No, acá no llegó a funcionar como estudio de grabación. Si bien él era un apasionado por todo lo que tenía que ver con la cultura medieval. Por eso, por ejemplo, uno de los nombres de su productora era Excalibur. Y de hecho, una de las canciones del disco inédito, que es Volviendo a Casa, tiene el manuscrito original en una hoja membretada que tiene la dirección del castillo y dice Productoras del Temple, pero no llegó a funcionar. Y vos fíjate, todo lo que vos estás viendo de este castillo, las puertas, las ojivas, las lámparas, son originales y son como él las imaginó. Yo la primera vez que entré acá, te aseguro que me dio como una emoción, porque decir, pero este hombre es un genio, ¿cómo puede salir de alguien que no es arquitecto, que no terminó ni siquiera el primer año de la secundaria, autodidacta totalmente? ¿Cómo puede haber imaginado y llevado a cabo esta obra de arte? Claro. Bueno, los gustos, ¿no? Andás a ver... Bueno, que Sandro hay uno solo. Nacho. Claro, por eso, cuando podés saber. Nacho. Porque no todos los chicos, pará, bancame. No todos los chicos que no terminan primer año son Sandro. Sí, decime, Willy. No, quería sumarte porque acá está Luis, uno de los responsables del lugar, con una noticia interesante justamente para este castillo, porque mañana va a haber actividad acá con el ministro de Cultura de la ciudad, ¿no, Luis? Exacto, ¿qué tal? Buenos días. Mañana tenemos la visita del ministro Abogadro, que viene a descubrir una placa nombrando el auditorio del castillo como Roberto Sánchez, el lugar donde funcionaba su oficina en los momentos en que esto era su productora, y donde el día sábado iniciamos un ciclo de microteatro, volviendo un poco a la presencialidad, que es lo que estamos festejando todos. Ahí está, un poco con el nombramiento, porque recordemos también que hoy por hoy está cerrado al público el lugar, no se puede visitar, pero bueno, se va a retomar con estas, digamos, con este microteatro y se lo va a nombrar oficialmente en este caso, ¿no? Una buena noticia. Sí, en realidad a mí siempre me conmueve, te lo decía Willy antes de esta salida con Nacho, me conmueve pensar que va a ser el 4 de enero 12 años de la muerte de Roberto Sánchez y que siempre tengamos algo nuevo por descubrir, que es una de las frases que yo digo en el documental de Tengo una historia así, que es el documental que Sony hizo sobre ese disco de grabaciones encontradas. Porque la verdad es que todo el tiempo descubrimos cosas nuevas, Nacho. A veces ocurre que yo estoy en Banfield buscando algo y encuentro otra cosa inesperada en un lugar por el que pasamos siempre. Claro. Pero yo digo que las cosas suceden cuando Sandro quieren que sucedan. Claro, bueno, esa mitología también sirve a toda la leyenda que rodeó su historia. No, por supuesto. Ese magnetismo. Yo no era fanático de Sandro, no lo soy tampoco, pero es una figura representativa de tan solo... Ya el hecho... Yo me acuerdo, Graciela, cuando... A ver, no sé si... hoy, dicho hoy, suena patriarcal. Pero cuando él en Los Vices, en aquella gira del Hombre de la Rosa, salía después con bata, era, bueno, ya terminé. Era decir, bueno, listo, fumamos un pucho. Era una historia de, bueno, ya, tuvimos una comunión, tuvimos 2 horas de estar en carne viva y ahora tomémonos algo, ¿no? Con la rosa, con la bata. Ya ese símbolo era, él solo podía hacer eso. Te voy a decir 2 cosas. La primera, yo tampoco era fanática de Sandro, ni siquiera me gustaba y cuando empecé a hacer la guardia en la puerta de la casa, no sabía tampoco distinguir sus clásicos, los nombres, y la verdad es que a mí me fue atrapando ese Sandro y ese Roberto Sánchez o ese Don Sánchez, las 3 personas que habitaban en uno solo. Y justamente la primera vez que yo lo vi cantar en vivo, que fue en el 96, en un teatro de San Nicolás, en Historia Viva se llamaba ese espectáculo, después de ese show, que era como si estuviera en el Madison Square Garden, lugar donde estuvo, por supuesto, y estaba en un teatro de San Nicolás. Cuando termina el show, lo vuelvo a ver ya en el camarín con la bata roja y las botas.
Y a mí eso me causó mucha gracia. Pero la bata roja en realidad él la había usado un montón de veces y tenía una colección, sigue estando esa colección de batas rojas en Banfield, para películas, para distintos momentos. Pero como parte del show y cierre con penumbras, oficialmente comenzó en el año 93. Genial. Graciela, ¿cómo podemos hacer para visitar este castillo de Sandro? ¿Nos anotamos virtualmente? ¿Cómo hacemos? Claro, hay una página en Facebook que es Centro Cultural Cava, el Castillo de Sandro, y ahí tenés todas las actividades que hay. Como contaba Luis, de a poco y con aforo, por supuesto, se están abriendo las visitas guiadas, este ciclo de teatro. De hecho, hay un programa de radio que se transmite desde aquí de las nenas históricas de Sandro, y ellas también hacen como propuestas culturales. Es muy interesante, pero si te pones en Facebook, es Centro Cultural Cava, el Castillo de Sandro. Y si querés estar informado de cuándo se va a abrir para todo el mundo, de todo el mundo y en forma gratuita este paseo virtual interactivo por la Casa de Sandro, el sitio es www.sandrodeamerica.net, un sitio que se renovó totalmente justamente para recibir y alojar este paseo virtual. Y si querés ver el documental de Sandro, está en el canal de YouTube de Sandro. Todas actividades, Nacho, que están pensadas como para seguir difundiendo esta cultura inmensa artística que tiene Sandro y que además que sea de libre acceso para todo el mundo, que sigue teniendo admiradores en todo el mundo. Por supuesto que sí. Graciela, te mandamos un beso enorme y muchísimas gracias por abrirnos las puertas del castillo, del gran Roberto Sánchez. Muchísimas gracias también a Willy, muchas gracias. Abrazo, Nacho. Abrazo enorme. 11 de la mañana, 21 minutos.